para realizar esa averiguación. También se deben aplicar de manera adecuada protocolos que tienen que ver con la desaparición de personas, como sería el protocolo ámbar, o el protocolo que tiene que ver con el secuestro de personas, que también tiene sus propias características y elementos a seguir y que da información mucho más clara. No hacer una averiguación simplemente como se le va ocurriendo a la gente del Ministerio Público, sino darle un seguimiento tal cual con base en esta reglamentación específica. Sin embargo, pues bueno, no se ha logrado educar a todos los agentes del Ministerio Público en estas cuestiones, ha sido un tanto difícil, pero eso es parte, eso es un ejemplo de lo que hace la Comisión Interamericana, de las recomendaciones que emite por la vía de sus informes. También a la Comisión le corresponde difundir los derechos humanos en América. Hace campañas, se coordina con los gobiernos en casos específicos, igualmente puede participar en los procesos electorales, es decir, la comisión puede venir como observadora, pueden venir los miembros de la comisión e instalarse en diversos espacios del territorio mexicano, por ejemplo, para las votaciones futuras en nuestro país. Y después ellos dan información de cómo estuvo esa votación, si siguió el procedimiento adecuado o no, si hubo violaciones. Obviamente no se conforman con lo que ven, son 7 personas que, bueno, imagínense qué podrían hacer. Tienen personal al cual ellos coordinan y además se contactan con organizaciones no gubernamentales para poder trabajar el asunto de una manera mucho más profunda. Han participado en otros procesos electorales, pero bueno, hasta la fecha yo no tengo noticias de que en el nuestro vayan a participar. No sé si pidieron autorización y no se las dieron, no sé si todavía no piden la autorización o si la van a pedir en algún momento, pero por lo pronto no tenemos información en ese sentido. En el caso de la Corte está formada por 7 jueces y decíamos, estos sí son especialistas en derecho, son juristas, han sido jueces en su país y también tiene que ser gente de reconocida trayectoria y que además tenga un perfil completamente apegado a lo que debe ser. Obviamente alguien que fuese cuestionado en su función jurisdiccional dentro de su país, pues bueno, no podría ocupar un cargo de estos. La Corte ha funcionado de la manera más objetiva que esto puede ser en nuestro continente. A veces ha habido detalles en cuanto al cuestionamiento de algunos de los jueces porque se dice que se le nota la tendencia a responder hacia ciertos intereses gubernamentales, pero todo esto no ha pasado de ser un conjunto de comentarios aislados con relación a algunos de los jueces. Incluso algunos de los que no se esperaba que su función fuera de lo más adecuado, como es el caso de Sergio García Ramírez, que es mexicano y que ocupó varios cargos de gobierno aquí en México y que se pensaba que iba a actuar de manera muy parcial. La verdad es que su labor fue algo brillante, algo notorio, algo objetivo. Al parecer, ya estando en este tipo de órganos, están tratando de culminar toda una carrera judicial y lo están haciendo de la mejor manera. Por lo pronto, no dudamos que pudiera aparecer por ahí alguien que no haga las cosas como debe hacerlas o que se demuestre que alguno en el pasado ha hecho algo que no debe, pero no es algo tan significativo como para decir que estos órganos sean fácilmente corrompibles o que las decisiones que emiten estén apegadas a la dirección de algún gobierno en específico. Hasta ahora eso no podríamos decirlo. La Corte es un órgano autónomo, no depende de ningún otro órgano, no depende de la OEA, está vinculado en funcionamiento con la Organización de Estados Americanos, pero no recibe órdenes de la Organización de Estados Americanos. Sus sentencias emitidas en los juicios son absolutamente libres, solamente basadas en el conocimiento de los jueces respecto del derecho y respecto del caso concreto y la aplicación obviamente de los tratados que le corresponde a esta instancia, pero no siguiendo directrices de nadie. Los jueces, igual que los comisionados, reciben un sueldo por la función que realizan, lo cual pues bueno les permite ser más libres porque pues no dependen de un gobierno, no es México el que le pagaba a Sergio García Ramírez, era la propia Corte quien le daba su sueldo a Sergio García Ramírez y obviamente esto lo convierte en un ente mucho más independiente que si fuera un representante del propio Estado. La Corte
Corte tiene una competencia contenciosa, es decir, la Corte juzga a los estados. Y por eso les decía que aquí, para crear este órgano, se tardaron más los gobiernos de América, porque quienes hicieron a la Corte fueron los gobernantes de ese momento. Ellos hicieron el tratado donde dice que se creaba la Corte. Entonces, ¿cómo entendemos que esos mismos gobiernos represores estaban diciendo, bueno, vamos a crear una Corte que va a juzgarnos cuando nosotros gobernantes violemos las normas del derecho interno que protegen derechos humanos y que cuando violemos normas del derecho internacional que protegen derechos humanos? Es algo contradictorio. Ellos mismos estaban creando la instancia que los iba a juzgar, no como personas, sino como estados, como gobiernos integrantes de un estado. Pero eso es algo un tanto raro, cuestionable, curioso, y finalmente algo que solo se explica con la intención de no cumplir con las decisiones que este tribunal iba a emitir, o con la idea de que este tribunal nunca iba a tener un funcionamiento adecuado. No tenemos muchos órganos internacionales. Ustedes vieron que en el caso de Europa, bueno, hay órganos hasta para proteger el medio ambiente. En el caso de América no. Tenemos muy pocos órganos que estén funcionando de manera adecuada, y si pudiéramos señalarlo serían la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Los otros órganos son entes políticos, representaciones gubernamentales están en ellos, y entonces las soluciones que adoptan normalmente son soluciones que tienen que ver con los intereses políticos de los gobiernos. Estos dos órganos no son con representación gubernamental, y el trabajo que ellos hacen es un trabajo mucho más científico y jurídico, es algo apegado al derecho y no apegado a las decisiones políticas de los gobiernos. Le echo muchas porras, no porque sea algo perfecto. El sistema interamericano tiene muchas deficiencias todavía. Es mucho mejor el europeo, ya lo decíamos hace un rato. Sí, pero también es cierto que son de los pocos órganos a nivel mundial que funcionan. Son de los pocos órganos, estos dos, la Comisión y la Corte, que han emitido decisiones que tienen repercusiones dentro de los países. En Europa es algo más común para ellos cumplir decisiones de organismos internacionales. Para nosotros no es algo sencillo. Los gobiernos se resisten. Los gobiernos, en cuanto ven que hay la posibilidad de algún tipo de supervisión, inmediatamente argumentan que hay violación a su soberanía. No están acostumbrados a este tipo de mecanismos. Pero, pues bueno, el que ya hayan aceptado las decisiones de la Corte, que apliquen las sentencias de la Corte, aún con las deficiencias que todavía encontramos, pues es algo significativo. De ahí que bueno, que le eche las flores que estoy echando ahora. La comisión, la Corte va a conocer solamente de los asuntos que le presente la comisión. Aquí entramos ya un poquito al procedimiento que vamos a ver cómo se estructura para el caso de Jorge Castañeda. Si se violan los derechos de alguien en México, nosotros tenemos la obligación, primero, de agotar los recursos internos. No se está creando un conjunto de órganos internacionales que van a suplir a nuestros órganos mexicanos. No lo suplen. Nosotros tenemos que agotar todo lo que la legislación interna, la legislación mexicana nos dé. Y si nos permite utilizar un recurso o nos permite utilizar el amparo, tenemos que agotar eso. Solamente si agotamos esos recursos internos, después pueden conocer las instancias internacionales. Otro requisito formal y absolutamente exigido por estas instancias es que no exista la litispendencia, es decir, que no esté conociendo otro órgano internacional en el mundo y que nosotros llevemos esto al mismo tiempo a la Corte Interamericana. Ya fuimos a la ONU y ahora vamos a ver si pega pues también a la Comisión Interamericana. No, o es uno o es el otro. Y si por acá hay abogados que después pretendan dedicarse a esto, les sugiero que sea mejor en la Comisión Interamericana. En la ONU no se resuelve emitiendo sentencias, son decisiones más bien políticas. Y entonces, bueno, el funcionamiento es muy diferente a lo que sucede en el continente americano con la Comisión y con la ONU. Hay todo un procedimiento que se parece mucho a un juicio en la Comisión Interamericana. Si la Comisión Interamericana decide que el Estado es el violador de los derechos argumentados por esa persona, por la víctima que dice que se violaron sus derechos, si esto se comprueba según la comisión emite una recomendación.
La recomendación en sí misma no es una sentencia y esto jurídicamente significa que no es en sí misma automáticamente obligatoria. Si los estados quieren, la cumplen. Bueno, los gobiernos, porque les tenemos que poner imagen. Si los gobiernos quieren, cumplen. Si no, no cumplen. Pero si no cumplen la recomendación, la comisión puede llevar el asunto a la Corte. Está facultada para ser ella la que presente una demanda ante la Corte. Nosotros no podemos llevar una demanda a la Corte, nosotros solo podemos acudir a la comisión. Ya la comisión decidirá si esto pasa a la otra instancia, que es la Corte, o se queda hasta ahí con la emisión de la recomendación. La mayor parte de las veces, la comisión, cuando los gobiernos no cumplen, pasa el asunto casi de manera automática a la Corte, lo cual es absolutamente bueno, porque si no, nosotros como víctimas no podríamos hacer nada. La Corte sí tiene ya todo un procedimiento judicial, ahí sí se juzga, ahí hay audiencias, hay alegatos, hay presentación de pruebas, hay presentación de testimonios, entre otras pruebas, y toda esta valoración que hace la Corte la lleva a emitir una sentencia. La sentencia de la Corte Interamericana sí es obligatoria para el Estado al cual se refiere. Y con eso empezaba yo al principio al señalarles que ya hay varias sentencias contra México. México ha sido juzgado varias veces ya, muy recientemente, a partir de 2004, de 2006 ha sido juzgado por la Corte Interamericana. Aquí la pregunta sería, ¿y por qué desde 2006? Si dijimos hace un rato que la Corte Interamericana se fue creada según su propio convenio, su propio tratado en 1979 y empieza a trabajar en fines de 1980, principios de 1981. En 81 ya tiene juicios establecidos. ¿Por qué conoció de asuntos contra México hasta 2006? ¿Qué hay ahí que hizo que en el caso nuestro la Corte entrara como tan tardíamente? ¿Que no hay violaciones de los derechos humanos en México? ¿Que no hubo violaciones antes de 2006 en el territorio mexicano? ¿Que nuestros gobiernos cumplían tal cual la protección de los derechos en México? No, no es tal caso. Lo que sucede es que para que la Corte conozca de un asunto contra un Estado, ese Estado debe dar su previa aceptación. Esto jurídicamente es, les digo a mis alumnos, una aberración. Jurídicamente es tan grave o tan extraño como si cumpliendo 18 años a mí los tribunales civiles mexicanos y los penales y los administrativos y todos los tribunales mexicanos me preguntaran, oye, si te demandan, ¿quieres que yo te juzgue? Si te denuncian algún día en el Ministerio Público, ¿quieres que él pase el asunto a un juez penal? ¿Quién me preguntó a mí ese tipo de cosas? A nadie nos preguntan. Nosotros quedamos sujetos a los órganos mexicanos, a los tribunales con mayor razón. Y entonces, ¿me van a preguntar? Nunca me lo van a preguntar. Hay ciertos asuntos que sí se siguen porque nosotros aceptamos participar en ellos a nivel judicial, pero en general nosotros estamos sujetos a los tribunales mexicanos. Bueno, para el caso de esta Corte, y para que vean hasta dónde llega esa interpretación que se ha dado a la soberanía de los estados, esta Corte solo puede actuar contra México si México antes le dijo sí. Si alguien viene y me denuncia en la comisión y luego la comisión le pasa el asunto a la Corte, te autorizo para que me juzgues. Y México no hizo esta declaración, no aceptó esto hasta el año de 1998. Y además lo aceptamos bajo presión internacional, porque también ahí la pregunta es, ¿y por qué lo aceptaron? ¿Por qué el presidente en turno, que era el presidente Zedillo, por qué se le ocurrió eso? Ahorita Calderón ha de estar que se lo lleve el diablo, pues tiene un chorro de sentencias que cumplir. Y entonces ha de estar el hombre enojadísimo, ¿no? ¿Qué tomó aquel cuando fue y dijo que sí queríamos